Hola, soy Carlos Barrera y vamos a seguir entonces con este recorrido por los licores del mundo, por las bebidas, por los destilados que han hecho identidad nacional en cada uno de los países donde se producen. Hoy vamos entonces en esta entrega a hablar sobre otra bebida emblemática, otra bebida que nos evoca un país, que nos evoca una fruta, y es el coñac. ¿Sí? Vamos a hablar entonces del coñac de Francia. Vamos entonces a hacerlo en dos partes. Vamos en una primera parte a hablar sobre su historia y sobre cómo se elabora la bebida, para luego entonces en una segunda parte vamos a tocar algunas clases, algunos datos. Las clases las vamos a definir según el añejamiento, digamos los tipos de añejamiento, algunos datos sobre el coñac, para terminar con algunas botellas recomendadas. Bien, en esta primera parte tenemos que decir entonces que el coñac hace referencia a un destilado de uva. La materia prima es la uva. Digamos, ahí está la característica principal, pero hay que hacer una diferenciación para distinguirlo del brandy, y es que el coñac se destila de una variedad específica o de unas variedades específicas de uva que además se cultivan en unos sitios específicos en Francia, puntualmente en la localidad de Cognac, que queda en el departamento de Charente, o lo que es conocido como el Valle de Charente, que son estas localidades, Cognac y sus alrededores, en donde se cultivan las uvas, las variedades de uvas que se utilizan para la producción del coñac. Entonces ahí hacemos una distinción con el brandy, y es que entonces el brandy es un destilado de uva también, pero de otras variedades de uvas que pueden ser cultivadas en cualquier parte del mundo, y que además el brandy como tal puede ser producido en cualquier parte del mundo. Para el caso específico del coñac tienen que ser entonces tres variedades de uva blanca, que son la Colombard, que son además la Follet Blanchet y que son la Ugni Blanc. Esta última conocida también como la Saint-Emilion. Entonces estamos hablando de tres variedades de uva blanca que además tienen que ser cultivadas en la región de Cognac y en sus alrededores, para que podamos entonces decir que estamos hablando de esta bebida, del coñac. En términos entonces generales podemos hacer una distinción con el brandy, y es que el brandy es un tipo de destilado que es a partir de la uva, y el coñac es un tipo de brandy que es con una uva específica y en una región específica. Ahí hacemos entonces esa primera distinción. En cuanto a la historia, se remonta todo al siglo XV, cuando los holandeses llegaron o llevaron las técnicas de destilación a Francia. Ya habíamos mencionado que las técnicas de destilación nacen o se originan en el Medio Oriente y pasaron a Europa, a algunos países, según las invasiones, las conquistas, las guerras. Sabemos que llegaron a España, etcétera, pero a Francia puntualmente llegan de la mano de los holandeses en el siglo XV. Entonces lo primero que ocurre con nuestra bebida es que la técnica de destilación comienza a ser utilizada hacia el siglo XVIII para transportar el vino, los fermentados, los vinos que procedían de la región de Charente. Para poderlos transportar desde el centro del país hacia los reinos del norte, entonces idearon una manera, y era destilando estos vinos. Y entonces de ahí proviene el nombre, que hace referencia a vino quemado. Comienza a llamársele a estos vinos que pasan por un proceso de destilación para facilitar el transporte hacia el norte. Entonces estos vinos comienzan a ser denominados como vinos quemados. Y al llamar vinos quemados, digamos, la palabra es Branwydin. Branwydin, que era como lo que significaba justamente vino quemado. Esta palabra en inglés se pronuncia o se escribe y se pronuncia brandy, y además en alemán Brandwein. Entonces de ahí se origina la palabra brandy, haciendo referencia a un destilado de vino, a raíz de que estaban, entre comillas, quemando el vino para facilitar su transporte.
Luego entonces aparece otro dato histórico, y es que en este mismo siglo, en el siglo XVIII, entonces comienzan a almacenar el vino y el destilado del vino, porque pues se bajó un poco la demanda y no querían maltratar los precios de su destilado, no querían maltratar los precios de su bebida. Entonces aparece también otro escenario histórico, y es meter estos destilados de vino en barricas de roble, de regiones ahí de Francia, roble francés. Y cuando comenzaron a destapar estos barriles, pasó algo como en otros destilados, que se dieron cuenta que había un sabor interesante, que había unos aromas interesantes, que había tomado otro color, ya un color como dorado, como caoba, como ámbar. Y entonces comienzan a darse cuenta que se mejora aquel destilado, aquel brandy que habían destilado para transportarlo y que ahora lo habían guardado para conservar o para preservar los precios en ocasión a la baja demanda, había obtenido pues entonces un sabor y un olor bastante interesante. Específicamente en este mismo siglo aparece alguien importante en la industria del brandy, y es el señor Richard Hennessy. El señor Richard Hennessy trabajaba para el rey Luis XV en Francia. Hay quienes dicen que era un mercenario del rey, y cuando el rey quiso compensarlo en una de las veces con algunos de los trabajos que hizo el señor Richard Hennessy, entonces le dio unas tierras en la región de Cognac. Él comenzó a cultivar uva en esta región, y luego su hijo James Hennessy comienza entonces a producir Cognac. Ahí comienza la tradición de una casa muy importante que todavía está vigente, que todavía comercializa Cognac, y es la casa Hennessy. Entonces, eso estamos hablando de 1765. El mercado crece para el Cognac en el siglo XIX, a principios y mediados del siglo XIX. La bebida se vuelve interesante a tal nivel que logra que los cultivos de uvas para este destilado alcancen las 280.000 hectáreas. Pero ese mismo siglo, en 1870, aparece la plaga de la filoxera. La mencionamos en otros destilados que fueron aprovechados por otros destilados para poder posesionar sus marcas, sus bebidas como el tequila o como el ron. Pues para el caso del Cognac, evidentemente la plaga de los viñedos representaba un problema supremamente importante. Hacia 1870 inicia, por ejemplo, en 1883, de las 280.000 hectáreas de viñedos que habían hacia principios y mediados del siglo XIX, estamos hablando que en 1883 teníamos 40.000 hectáreas solamente. Entonces ahí hay un bajón importante que le cuesta bastantes años para llegar y para recuperar y para lograr nuevamente los niveles de comercialización que ya habían logrado. Y tan solo fue hacia el siglo XX. En el siglo XX, cuando se recuperan el escenario de comercialización y de producción, encuentran el momento propicio para regular toda la industria del Cognac. Es así como en 1909 entonces ya comienza a delimitarse las regiones y las zonas en donde íbamos a cultivar las uvas para este destilado. Y en 1933 la bebida obtiene su sello de denominación de origen. Entonces ya aquí hay unas reglas específicas para nosotros entonces poder trabajar con el Cognac. No solamente el sitio de cultivo, sino el tipo de uva, el sitio de cultivo, que es la región de Cognac, el tipo de uva que ya las mencionamos, las 3 variedades de uva blanca, pero además tenía que ser una bebida con unas condiciones especiales de destilación, con unas condiciones especiales de añejamiento, de almacenamiento, etcétera, para que pudiera ser considerado Cognac. Esto sucede en 1936, unos años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que inició hacia 1939, hacia septiembre, cuando Alemania invade a Polonia. Este momento también es muy importante para el Cognac y para los destilados en general de Europa. Ya lo mencionábamos en otras entregas, porque se ven amenazados la producción de todos estos destilados, cosas que aprovechan otras bebidas para posicionarse en otros mercados y en el mercado europeo, y cosas que tienen entonces que controlar un poco los países afectados por
por el escenario bélico. Es así como en 1946 entonces se crea la Bureau National Interprofessional du Cognac. Las siglas, todavía hoy esa oficina está presente, las siglas BNIC, que entonces se crea justamente para encontrar las estrategias para preservar los inventarios del coñac en ocasión de la guerra y en los años posteriores a la guerra. Y es una oficina, la oficina, digamos algo así como la Oficina Nacional Interprofesional para el Coñac, es una oficina que además de esa función de preservar los inventarios, entonces asume la representación de los 4.276 cultivadores de uva, de las 117 destilerías que existen de coñac y de los 283 comercializadores mayoristas. Entonces asume la representación de toda la industria del coñac. Industria que hay que decirlo que hoy ya entonces el siglo XXI logra un movimiento importante de producción y de comercialización. Esta bebida hoy llega a 160 países, hoy exporta a corte de 2018 exportaba 306 millones de botellas de coñac, de las cuales 86.5 millones se consumen en el mercado de los Estados Unidos de América. Entonces tenemos acá los datos históricos de esta bebida que se vuelve símbolo de identidad para un país como Francia, pero que pues ya hoy no es solo de consumo de Francia, sino que inclusive se consume más coñac en Estados Unidos que en la propia Francia. ¿Cómo se elabora? Pues arranca todo en la cosecha. Esto es una fruta, una planta. La planta de vid necesita de 5 años para entregarnos la fruta ideal para poder trabajar con ella. La cosecha es hacia el mes de septiembre. Hoy en día típicamente es una cosecha mecánica con máquinas que sacuden o que golpean la planta de vid para que se desprendan los frutos. Luego de esta cosecha entonces vamos a un proceso de fermentación, vamos a prensar este vino para lograr un mosto azucarado que vamos a someter a un proceso de fermentación con levaduras típicamente de cultivo propio que nos van a entregar entonces una bebida entre 7 y 9% de graduación alcohólica. En este punto todavía es una bebida muy ácida y por eso entonces vamos a pasar al proceso de destilación en donde vamos a lograr entonces el punto que nos interesa, el punto ideal. Esta destilación la vamos a hacer solamente y según el sello de denominación de origen solamente con alambiques tradicionales de cobre, es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un doble proceso de destilación para lograr entonces una bebida con los matices de uva necesarios. En un primer proceso de destilación vamos a lograr un destilado entre 27 y 30% de graduación alcohólica y en un segundo destilado a un segundo proceso de destilación vamos a lograr inclusive una graduación hasta del 72% de graduación alcohólica. Una diferencia en este momento, por ejemplo, con el brandy, es que el brandy puede utilizar cualquier proceso de destilación continua, discontinua, etc. También alambiques y además puede ser un destilado en caso del brandy de más procesos de destilación que con referencia al coñac o de pronto. Es decir, ya aquí hay una diferencia importante, no solamente en la uva que utilizamos, sino además en el proceso de destilación. Luego entonces del proceso de destilación vamos a pasar al añejamiento, también con unas condiciones muy controladas. Antes del añejamiento, decirles que este proceso de destilación demora 24 horas que están permanentemente sometidas a la vigilancia del maestro destilero. Esto es muy importante porque el maestro destilero controla aromas y sabores desde el mismo proceso de destilación. El añejamiento también le va a incluir unas notas interesantes. Es un añejamiento que vamos a hacer en barricas de típicamente entre 270 y 450 litros. Vamos a hacerlo en unas bodegas que tienen un nivel de humedad de máximo el 90% y una temperatura controlada de 15 grados centígrados. Vamos entonces además a utilizar roble francés de la región de Troncois que nos entrega suavidad y de la región de Limousin que nos entrega un poco más de carácter
pero ambos son robles fuertes, duros y además de una alta porosidad, lo que nos va a permitir ese intercambio de notas de madera de una muy buena madera. ¿Qué vamos a lograr entonces con esta destilación, con este añejamiento? Y es que los coñac que son los coñac recién destilados, los más jóvenes o los que están apenas saliendo del proceso de destilación, vamos entonces a añejarlos en barricas de roble que nunca han sido utilizadas. Y los que ya tienen un tiempo de maduración, vamos a pasarlos a barricas en donde ya antes ha sido añejado también coñac. Pero no es posible, y está prohibido por la norma, no es posible utilizar barricas que hayan contenido algún otro tipo de destilado, como Jerez, Bourbon, etc. Acá en el mundo del coñac no es posible. Si vemos que en otros destilados utilizan barricas de coñac para terminar algunos otros destilados. Es el caso del ron, por ejemplo, Santa Teresa de Venezuela, que termina en barricas de coñac. Pero para el caso del coñac, siempre vamos a utilizar barricas o nuevas o que ya hayan contenido coñac, solo coñac, únicamente coñac. Tenemos un dato especial en el mundo del coñac, y es que hay un espacio, unas bodegas que le vamos a llamar el paraíso. En estas bodegas vamos a almacenar los coñac más antiguos. Son bodegas en donde vamos a almacenar coñac en unos recipientes que se llaman damajuanas, que son recipientes de vidrio, son como garrafones de gran tamaño de vidrio en donde vamos a almacenar el coñac. Aquí ya no hay proceso de maduración. Aquí es un tema de almacenaje para ellos poder usar en la medida que requieran los coñac envejecidos que requieran. Y ya entonces vamos a un producto final. El producto final en el coñac es típicamente la consecuencia de la mezcla de muchos destilados de coñac. Pueden ser 10, pueden ser 5, pueden ser 100, pueden ser 400, pueden ser muchos los destilados que vamos a utilizar para el producto final. En este punto entonces es donde vamos a reducirlo con agua para lograr una concentración alcohólica típica estándar del 40% de volumen de alcohol. Vamos a utilizar algunos aditivos autorizados, solo estos, la norma solo permite estos y son por supuesto el agua para reducir la graduación alcohólica. Vamos a utilizar también el guasá, que son como virutas de madera que se hierven en agua, que luego se les filtra la viruta de madera y este agua puede ser utilizada en la mezcla para darle fuerza a las notas de madera de nuestro destilado. Vamos también a utilizar un poco de almíbar de azúcar. Ya en la parte de la mezcla estamos autorizados, el coñac está autorizado a utilizar máximo 2% de volumen de 2% de azúcar para nuestras botellas, solo hasta 2% de azúcar en cada botella. Es lo máximo autorizado. Y vamos también entonces a utilizar, está autorizado también el caramelo, pero el caramelo en este caso solamente es para darle color, para reafirmar color, para darle fuerza al color que ya el maestro de cava ha definido para su bebida. Tenemos un experto que es justamente ese, el maestro de cava, es el que va a decidir cuáles son los destilados, es el que va a decidir de dónde, cuáles son las uvas utilizadas, es el que además va a decidir en qué momento los coñac jóvenes pasan de las barricas sin utilizar a las barricas ya utilizadas. Es la persona que va a mezclar además las diferentes muestras y es el que va a obtener entonces nuestra bebida final. Señores, es entonces el proceso de fabricación o de producción, de elaboración de nuestro coñac. Vamos entonces a dejar hasta aquí y en una segunda entrega vamos a hablar de clasificación según añejamiento, algunos datos de la bebida y algunas botellas recomendadas. Muchas gracias.